Hoy la vida no es como hace unos ayeres. Nuestra convivencia no es como antes. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Nos toca luchar por nuestra salud, por nuestro sustento y los medios que tenemos día a día. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas y precauciones para prevalecer en un mañana juntos. Estaremos lejos, pero cerca a la vez, de nuestras familias, hermanos, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Por eso asegúrate de seguir las medidas necesarias, lavando constantemente tus manos, utilizando equipo de protección y sobre todo manteniendo una sana distancia unos con otros. Cuídate sin importar dónde te encuentres. Seguir estas indicaciones nos asegura un mejor mañana y un pronto reencuentro con tus seres queridos. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Todos somos Ancona. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Delgado, de Valeros Internacionales. En esta ocasión tocaremos el tema de rodamientos, lubricación, vida útil y puntos que muchas veces no contemplamos en su instalación en el desarrollo de la vida de rodamiento. Vamos a empezar por definir qué es un rodamiento. Un rodamiento es un elemento mecánico rotativo de precisión que se encarga de reducir la fricción por medio de elementos rodantes. Estos elementos rodantes pueden ser bolas o rodillos que soportan la carga y facilitan el desplazamiento. Una vez definido lo que es un rodamiento, pasemos a sus elementos principales. El rodamiento tiene los elementos rodantes, que es la parte principal de estos mismos.
Tenemos básicamente dos elementos rodantes. Vamos a definir la bola. La bola es un elemento rodante que nos va a ofrecer un coeficiente de velocidad alto en comparación al de rodillos, pero tenemos un coeficiente de carga bajo. En cosa contraria, en un rodamiento de rodillos vamos a tener una capacidad de carga mayor, pero una capacidad de velocidad menor con respecto al rodamiento de bolas. Bueno, vayamos a analizar las partes del rodamiento y el funcionamiento. Aquí podemos ver un rodamiento, tenemos un rodamiento rígido de bolas seccionado para poder ver sus elementos internos. Como primer elemento tenemos lo que es el diámetro exterior y la pista exterior. Posteriormente tenemos lo que es la pista interior y el diámetro interior. Obviamente tenemos el elemento rodante, como acabamos de comentar, que son los encargados de soportar la carga. También tenemos la jaula, que es otro componente del rodamiento, y la jaula se va a encargar de dar la distancia equitativa entre elemento rodante y elemento rodante, además de ayudarle a lubricar a estos mismos. Las jaulas pueden ser en lo general metálicas, algunas de bronce y algunas de poliamida. Eso va a depender de la ingeniería de cada armadora o la solicitud del mismo. Otra de las partes importantes en un rodamiento es el sello. Aquí podemos ver que tenemos dos tipos de sello, un sello metálico y un sello que llamamos de caucho o es de caucho o de neopreno. Vamos a ver, muchas veces decimos, ¿es mejor el rodamiento abierto? No, es mejor el rodamiento de tapas de metal. Y otros dicen, no, el que es mejor es el de tapas de neopreno. Pues no, nadie, ni uno no es mejor que otro. Simple y sencillamente la situación es que cada rodamiento está diseñado para un trabajo en específico. Si tenemos un rodamiento abierto, pues vamos a pensar que este rodamiento está dentro de una caja de velocidad donde se genera mucho calor, donde la lubricación se hace necesaria por aceite, además de que se requiere un exceso o una lubricación constante más bien, también necesitamos enfriar los elementos rodantes y sus componentes. Y entonces en una lubricación por aceite, pues eso es lo que nos ayuda a mantener un rodamiento a una temperatura no mayor de 80 grados, que es una temperatura de operación de los rodamientos. Tenemos un rodamiento con tapas de lámina y este rodamiento se hace necesario cuando tenemos algunas partículas de tamaño considerado volando. Estos rodamientos tienen aproximadamente 1/10 de milímetro de claro entre la taza interior y el diámetro menor, de la tapa, siendo así el diámetro mayor el que está anclado o amarrado a la pista exterior del rodamiento. Y posteriormente tenemos los rodamientos de neopreno. Estos rodamientos van sellados o se les dice que son herméticos. ¿Por qué? Porque sellan en la parte exterior y sellan en la parte interior. Un ejemplo de la utilización de estos rodamientos son las poleas, la polea tensora, la polea loca. Ese ambiente dentro del vehículo, cuando nosotros levantamos el cofre, vemos siempre que está lleno de tierra. Cuando lo llevamos a servicio, pues nos lo dejan como nuevo. Pero todo ese polvo, toda esa tierra que nosotros podemos observar dentro de nuestro motor, pues esas partículas, si tuviéramos un rodamiento de sellos de lámina, pues la polea nos duraría 1/3 o un 15% de su vida nominal. ¿Por qué? Porque todas esas impurezas, toda esa humedad van a contaminar al rodamiento. De ahí que
yo les comentaba al inicio, ahorita, que no hay un rodamiento malo, simple y sencillamente el rodamiento tiene que ser afín a la aplicación requerida. Aquí tenemos una ilustración que nos dice para qué nos sirve un rodamiento. Bueno, nos dice que evita que se fugue la grasa en el caso de los que están sellados, y también evita que entren contaminantes, que es lo que ya habíamos platicado. En esta siguiente lámina lo que estamos viendo es cómo son las cargas, o a qué le llamamos una carga radial y qué es una carga axial. Bueno, una carga radial, por ende, ya es el mismo peso del vehículo y es una fuerza, una carga perpendicular al centro de la Tierra. La fuerza axial pues son las fuerzas laterales o las fuerzas centrífugas que se desarrollan, por ejemplo, en un vehículo cuando damos una curva a alta velocidad o cuando damos una curva muy rápido, generamos fuerzas laterales. A eso nosotros llamamos fuerzas axiales o fuerzas centrífugas. La aplicación de los rodamientos, bueno, los rodamientos, pues todo lo que gire va a utilizar un rodamiento, y lo vemos en las diferentes industrias: eléctrica, mecánica, eólica, aeronáutica y pues por supuesto que la automotriz, ¿no? Nosotros nos hemos en alguna ocasión preguntado cuántos rodamientos llevará un vehículo. Bueno, un vehículo tiene alrededor de 80 a 120 rodamientos en diferentes formas y en diferentes partes del vehículo. Podemos ver aquí en esta lámina el sistema de poleas. Como el sistema de poleas, como lo habíamos platicado anteriormente, va a estar en nuestro motor, pues vamos a tener contaminantes, vamos a tener humedad, entonces ahí vamos a requerir de un rodamiento con sellos de neopreno, además que como van en los motores, todo el sistema, pues necesitamos capacidad de velocidad, por lo cual vamos a tener rodamientos de bolas, pueden ser rígidos o de contacto angular, sobre todo sellados. Pasamos a la rueda. Las ruedas delanteras pues se hace necesario un rodamiento doble y de contacto angular, por lo que platicamos. Si damos vuelta a la izquierda, pues vamos a tener fuerzas laterales o fuerzas axiales, fuerza centrífuga, y va a ser necesario cubrirnos tanto de la parte del peso del vehículo, de la carga, de la tripulación, más los esfuerzos laterales que se desarrollen en la conducción. En un diferencial, tenemos rodamientos de rodillos cónicos, porque dada la situación o las condiciones de trabajo de un diferencial, requerimos de rodillos cónicos, porque independientemente de tener una carga vamos a tener cambios de dirección y esfuerzos extremos. En una transmisión no es el mismo requerimiento de un diferencial. Ahí podríamos tener algunos rodamientos de bolas, de agujas y abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos la lubricación por aceite. En un motor, pues ahí tenemos mixtos, tenemos rodamientos de bolas, tenemos rodamientos de agujas, tenemos rodamientos de contacto angular. En el aire acondicionado, bueno, pues tenemos el compresor y tenemos el motor, y ahí también vamos a tener rodamientos de agujas y rodamientos rígidos de bola. En el clutch, como tenemos un desplazamiento o la operación del embrague, ahí vamos a requerir pues de las dos, una fuerza radial, que pueden ser rodamientos de aguja, y un esfuerzo axial, que vamos a requerir un rodamiento de contacto angular con las direcciones de la fuerza del embrague. Y por último tenemos pues el alternador, que el alternador pues lo que vamos a requerir va a ser de un rodamiento rígido de bolas, sellado para evitar que se degrade, e incluso algunos que tienen algún cinturoncillo
externo de nitrilo para absorber vibraciones por las altas velocidades. Aquí vamos a ver el ejemplo de un rodamiento 6308 ZNR. Bueno, ¿qué quiere decir? Es un rodamiento de la serie 6000, rígido de bolas, pero aquí lo que vamos a apuntar es la parte de la tapa. Tiene una Z, quiere decir que va a tener una tapa metálica, porque el ZZ quiere decir tapas de metal. El LL o el 2RS o el CC quiere decir tapas de neopreno. Y tiene el NR, bueno, aquí en el dibujo podemos ver una pequeña ranura cuadrada, que es donde va a entrar un seguro, que va a entrar en el alojamiento y en la parte del rodamiento para evitar movimientos axiales o movimientos paralelos al eje. Posteriormente estamos proyectando un rodamiento de rodillos cónicos y también le llamamos un rodamiento abierto. ¿Por qué le llamamos rodamiento abierto? Bueno, porque consta de una taza que es la pista exterior y consta de una pista angulada que es donde descansan los rodillos, que es su pista interior. También como un rodamiento de bolas, como vimos en la analogía anterior. Aquí tenemos una taza, tenemos un cono, tenemos elementos rodantes y también tenemos la jaula. Al igual que en el rodamiento de bolas, los rodillos van a girar sobre las pistas y van a estar separados por medio de la rejilla, además de que esa reja nos va a ayudar a hacer la distribución tanto de los rodillos para repartir la carga y evitar que se choquen, como de los lubricantes, ya sea grasa o aceite. En esta lámina lo que estamos viendo son rodamientos de primera generación, tanto de bolas como de rodillos. Estos rodamientos se llaman o se denominan rodamientos de generación 1, que normalmente van en las ruedas delanteras de los vehículos. Y vemos dos elementos rodantes en estos rodamientos. Vemos bolas, vemos rodillos. Aquí les voy a hacer mención de una situación que viví algunos años atrás. Resulta que el rodamiento del Winstar tiene las mismas medidas que el rodamiento de una RAM de rueda para una masa, la generación 2 de rueda delantera. Es un rodamiento que se puede sustituir y coinciden en las medidas, el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho. El diámetro interior en el ajuste es un ajuste de 42 para 42 milímetros. Bueno, ¿qué pasó? Que pues como el rodamiento de una RAM es 3 veces o hasta 4 veces más caro que un rodamiento de bolas, bueno, pues la gente determinó, o la gente que hizo la reparación dijo, pues este rodamiento me vale el 30%, tiene las mismas medidas y lo uso. Como los elementos rodantes o muchas veces las nomenclaturas no las leemos, pedimos el rodamiento por marca o el rodamiento por medida, pero siempre hay que tener cuidado. En este caso lo que sucedió es que la masa les duraba 3 días y volvían a comprar y les volvía a durar 3 días, 5 días. ¿Cuál era el motivo? Bueno, que este rodamiento de Winstar es para una camioneta que no es de carga, y el rodamiento de rodillos cónicos además es una serie cementada de mayor dureza para mayor desgaste. Pues ese fue el detalle, ¿no? De que pues ellos se fueron por medidas, pero nunca contemplaron que los elementos rodantes pues eran diferentes, y ahí pues se vio la diferencia, ¿no? Cuando compraron el rodamiento adecuado, pues ya no hubo recambio de ese rodamiento, o ya se eliminó la falla, vamos. Aquí volvemos a ver lo que tenemos como elementos o como partes de un rodamiento rígido. Pues aquí
lo volvemos a tener. Obviamente tenemos dos hileras, una hilera a la izquierda, una hilera a la derecha. Además que de estos rodamientos, si nosotros notamos, siempre tienen una ranura en medio. Rodamiento doble de contacto angular semirrígido, ese es el término técnico. Y es semirrígido porque es armado una parte por la izquierda y una parte por la derecha. Y esa pequeña ranura que nosotros observamos, pues es consecuencia de que es como el apilado, el armado de dos pistas integrados en un cuerpo, ¿no? Por eso es rodamiento de doble hilera, de contacto angular, por las características que habíamos platicado de soportar fuerzas laterales, y además lo tenemos tanto en rodillos como en bolas. Rodamiento de contacto angular de una hilera, y estamos viendo que hay la franja roja que nos indica la inclinación o el área de contacto del rodamiento. Normalmente estos rodamientos les comenté que se utilizaban en un embrague, cuando tenemos una fuerza lateral hacia un lado. Bueno, vamos a pasar muy someramente lo que es la nomenclatura de rodamientos. Obviamente este tema pues sería un tema exclusivo, ¿no?, de hablar de nomenclaturas de los rodamientos. Aquí vamos a tomar dos ejemplos y vamos a indicar algunos puntos de importancia. Bueno, aquí tenemos un rodamiento rígido de bolas y es un rodamiento 6201 BBS4. Vamos, la primera cifra nos va a determinar que es un rodamiento de bolas y que es un rodamiento rígido. Es una serie 6000 y así lo conocemos. El número 2 nos va a dar la relación del ancho del rodamiento, de la altura, que en muchas ocasiones lo conocemos de esa forma. Y después tenemos el 01. El 01 nos va a determinar el código del agujero. Aquí tenemos algunas excepciones. Cuando nosotros hablamos con una terminación 00, estamos diciendo que ese agujero de ese rodamiento va a tener un diámetro interior de 10 milímetros. En caso de que terminara en 01, pues, que es el ejemplo que tenemos, pues el diámetro sería de 12 milímetros. En caso de que terminara en 02, pues tendría un agujero de 15 milímetros. Y en caso de que terminara en 3, pues tendríamos una dimensión de agujero de 17 milímetros. A partir del 4, de la terminación 4, 6204, nosotros vamos a multiplicar la terminación por 5 y el resultado va a ser los milímetros que va a tener de diámetro interior este rodamiento. Dado así que pues, si tiene la terminación 4, 5 por 4, pues son 20. Si tiene 6, 6 por 5 sería 30 y así sucesivamente. Ok, después tenemos otros sufijos. En este caso, el ejemplo es un rodamiento BB, es un rodamiento especial, es un sello de caucho sin contacto que tiene también o nos indica que tiene en ambos lados, porque es BB, si fuera ZZ igual sería, si fuera una B pues sería un solo lado, ¿verdad? Y tenemos un C4. ¿Qué es el C4? Que es el juego interno que existe entre las dos pistas, la exterior, la interior, y el espacio que queda dentro del rodamiento. Lo vamos a ver más a detalle. Bueno, pasamos a ver el siguiente rodamiento. En este caso se trata de un rodamiento HR 30210JA. Como les comenté, la intención no es saturarlos con tantos números y letras, pero sí ver la parte medular o la parte que es estándar. En este caso vamos a tomar el número 30210, que es la parte comercial o la numeración
que conocemos como estándar. Les comentaba que anteriormente en la serie de pulgadas, en el caso de un 11749 con tasa 10, que puede ser un 11749 con un 11710, para eliminar o hacer un número más compacto, nosotros ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues quiero un rodamiento 11749 con 10, y ya estamos dando por entendido que es el número del cono junto con el número de la tasa, evitando volver a repetir los tres primeros números. En su momento también pues dijo, ¿para qué tener dos números? Sí, es necesario que cuando cambies el cono necesariamente vas a cambiar la tasa, porque ya existe un desgaste en la tasa o existe el desgaste en el cono, y eso hacía que la reparación no fuera una reparación exitosa, puesto que ya teníamos un elemento usado combinado con un elemento nuevo. Y entonces dice, bueno, pues vamos a manejar una sola numeración. Entonces, para este rodamiento 30210, el número es para las dos piezas, tanto para el cono como para la tasa. De tal manera que si ustedes piden 30210, pues van a obtener la tasa y el cono juntos. No así en la serie de pulgadas anterior. No les dije qué se hizo. Hizo la Organización Internacional de Estándares, o es el organismo de normalización. ¿Qué quiere decir? Que todos se van a regir con ciertas normas, con ciertas tolerancias, con ciertas dimensiones, sin importar la procedencia de la manufactura. Así que de tal modo que puede ser compatible un rodamiento que se fabrique en Japón, que se fabrique en Alemania, que se fabrique en México. ¿Por qué? Porque van a entrar dentro de ese estándar, que eso es el sistema ISO. ¿Ok? Bueno, entonces el HR, analizando ahorita este número del HR, pues aquí es un prefijo, perdónenme, donde nos está determinando que es la capacidad de carga, pero el mismo número como tal o la serie del rodamiento nos va a determinar la carga. Recuerden en los rodamientos L, en los rodamientos M, HHM, HH, pues el mismo número nos está indicando el número de serie, y ese rodamiento conforme ya no es necesario poner el HH o el HM, porque ya son rodamientos que son de carga. Y entonces aquí pues es lo mismo, vamos a eliminar ese HR y nos vamos a concentrar en el tipo y en la serie y en el código de agujero. Bueno, las tres primeras cifras o la primera cifra nos va a determinar que es un rodamiento. El número 3 corresponde a rodamientos cónicos, rodamientos de rodillos cónicos. El 02 va a ser la serie dimensional, que va a ser la relación del ancho con el grueso o la altura transversal de lo que hay entre la tasa interior a la tasa exterior, esa altura. Y eso también ya está estandarizado. Tenemos el número 10. El número 10 pues sí es importante, porque normalmente los rodamientos siempre lo que medimos es el interior y el exterior. Y al igual que el rodamiento rígido, vamos a tener esas mismas excepciones con 4 inicios, ¿no? Que es el 00, que corresponde a un diámetro de 10 milímetros, el 01 que corresponde al diámetro de 12, el 02 a un diámetro de 15 milímetros, hasta el 03, en caso de que fuera con terminación 03, 30203, pues tendrá un diámetro de 17 milímetros. A partir del 4, lo que vamos a hacer es multiplicar los últimos dos dígitos por 5. En este caso tenemos el ejemplo de 5 por 4, pues nos daría 20 milímetros. Si fuera una terminación 06, pues serían 30 milímetros, ¿verdad? Y así sucesivamente. La J igual, pues aquí habla del ángulo de contacto, la inclinación que va a tener la tasa.
para darnos la capacidad de carga. Recuerden que un rodillo entre más ángulo tenga, por decir, para un rodamiento doble de rueda, pues normalmente andamos en los 17 a 22 grados de inclinación. Si esto va a subir y va a ser un rodamiento para diferencial, pues vamos a requerir de 30 grados o máximo hasta 45, ¿verdad? Pero esto también ya lo da la serie, y es una variación de diseño que va a ser propia del fabricante de rodamientos. Ok, pues siguiendo con la línea del rodamiento, que es un elemento de precisión, es necesario entrar a la parte de ajustes y tolerancias. Ajustes y tolerancias también es una sección del tema de ISO. Aquí lo que nos va a normalizar va a ser los agujeros o las flechas. Dependiendo de lo que nosotros se requiera, podríamos hablar de una válvula y una guía de válvula, y una válvula. Nosotros necesitamos un desplazamiento de transición. ¿Qué quiere decir? Que el objeto va a caer por su propio peso, pero no con tanta holgura, porque va a perder compresión o va a perder compresión o lubricación, al igual que un pistón de motor. Son precisiones pues, sumamente extremas, y para lograr esos ajustes y un buen funcionamiento del producto, pues está el tema de ajustes y tolerancias. Entonces, determinamos que un ajuste pues es la relación que hay entre el ensamble de una pieza con otra, que puede ser holgura, que puede ser transición o apriete. Hay más grupos, pero vamos a determinar holgura, transición y apriete. De ahí que depende el mecanismo y depende la función del elemento, pues va a requerir de que tenga transición o de que tenga apriete. Vamos a poner, y esto existe tanto para, aquí en la lámina podemos observar que tenemos tanto para un alojamiento como para una flecha. ¿Qué quiere decir? Que el mango de un vehículo, o el diámetro del tambor, o el diámetro del disco donde se aloja el rodamiento, va a tener una especificación. Normalmente esa especificación se da con una letra del abecedario, lo tiene clasificado del A a la Z, siendo la A la parte más holgada y siendo la Z la parte más cerrada. Entonces, la parte de transición tenemos dos campos, que es el G y el H, que son las letras o es la línea media, que es donde se presenta la parte de transición. ¿Ok? Entonces, sabemos que lo tenemos, le denomina agujero único, y cuando es la flecha se le denomina árbol único, como lo podemos ver aquí en pantalla. Tenemos una línea nominal que se llama así, que si decimos 30 es 30.0, 30.00, 30.000, y esto va a depender si estamos hablando de un armado normal, lo que les comenté, una guía de válvula con una válvula, y de ahí se va a repartir lo que es el ajuste. ¿Qué ajuste requiere un ajuste H? Pues va a ser un ajuste de transición. Requiere un ajuste N, pues ya va a ser un ajuste de interferencia o de apriete, donde necesariamente pues ya vamos a tener que utilizar una prensa o un dispositivo para poder insertar ese rodamiento, hasta llegar a los superaprietes, donde se tiene la necesidad de enfriar la flecha y calentar el alojamiento para que se pueda hacer el ensamble, y una vez que los dos adquieren la temperatura ambiente, pues quedan amarrados. Tenemos lo que les platicaba, lo que es el juego interno, dado ya que vimos que
que se requieren de ciertos ajustes y tolerancia en función al tipo de mecanismo o de función mecánica que hará el rodamiento. Bueno, aquí en esta lámina vamos a mostrar un ejemplo. Tenemos un rodamiento 6203 que todo el mundo conoce, 2RS, que estamos hablando de 2 tapas de neopreno, y un C3. ¿Qué es el C3? El C3 es el juego interno, es el juego que existe entre la taza exterior, el elemento rodante y la pista interior. Pero ¿qué pasa con esto? Conforme nosotros vamos haciendo el ensamble, el rodamiento va perdiendo ese juego, de tal manera que ese juego tiene que ser calculado desde su fabricación para que cuando sufra las deformaciones, esas deformaciones no sean consecuencia de una vida prematura en el rodamiento. De ahí también que tenemos que cuidar el ajuste, que era lo que habíamos platicado. No es lo mismo un ajuste para un disco de hierro, un tambor o un disco, que una masa que es de acero. Una es menos compresible y más frágil y no debe de ir tan apretado en comparación con el acero, que es un poco maleable. Como por ejemplo podríamos hablar de un apriete M6 en fundición con interferencia, y en el caso del acero se iría a un M6, a un M6. Ese cambio de M a N pues hace la diferencia en cuanto a materiales, pero por eso es importante tener este conocimiento para tener estos criterios, o cuando menos preguntar o investigar, que no es lo mismo meter el rodamiento en un disco, en un tambor, que meterlo en un eje o en la masa, ¿verdad? Bueno, aquí observamos el rodamiento cuando es nuevo y no está montado como tal. Vemos un huevo que en este caso pues está amplificado. A la hora de hacer el montaje, la línea roja nos está dando a conocer que tenemos una interferencia, y esa interferencia a la hora de que se hace el montaje va a reducir el juego axial que habíamos platicado que existe entre la taza o la pista exterior, el elemento rodante y la pista interior, de cierta forma que se va a ir cerrando. Y cuando este elemento, este rodamiento empieza a caminar, pues va a generar calor, y ese mismo calor va a generar dilataciones tanto en las pistas como en el elemento rodante. Pero esa dilatación no debe de ser mayor o no debe de ser tan alta. ¿Por qué? Porque entonces ese vuelo se va a perder y vamos a generar calor, vamos a generar fricción y vamos a generar un deterioro en el rodamiento. De tal forma, recordarles que a la hora del montaje, si no tenemos un eje sano, un eje en las medidas o un alojamiento en las medidas, pues va a derivar muchos fallos que en otro tema, en fallos de rodamiento en específico, podríamos mencionar, ¿verdad? Desde que se patine en la flecha donde requerimos una interferencia, si ya no hay metal o está muy desgastado, el rodamiento va a girar y va a haber un calentamiento y pues se pueden generar muchas situaciones. Ese mismo calentamiento va a hacer que la grasa rebase el grado de temperatura, que la temperatura para una grasa no está arriba de los 130 grados para este tipo de rodamientos, pero al generar ese calor va a hacer que la grasa se haga agua y se fugue, y como consecuencia trabajará metal con metal, y de ahí pues se desencadena muchas cosas. Bueno, entonces es importante que lo que hemos venido hablando de los ajustes, las tolerancias, el montaje del rodamiento, pues vayan de la mano para que nosotros tengamos una vida útil del rodamiento. Hablando de la vida útil del rodamiento, en el caso de nuestros rodamientos no es posible aplicar esa situación. ¿Por qué? Porque hablamos de una fuerza específica, de una revolución específica y de una carga o unas condiciones específicas. Dado que un vehículo pues acelera, desacelera, frena, desboca,
las condiciones son muy adversas, es muy difícil hacer un cálculo nominal. Pero yo les puedo comentar que pues, este dato es un dato práctico que lo pueden consultar con varios fabricantes de rodamiento, pueden constatar ese dato, y más o menos un rango o una vida de rodamiento estaríamos hablando de 140,000 a 180,000 kilómetros. Después de ahí, pues, lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de rodamiento para evitar que nos quedemos tirados, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del ciclo de la vida del rodamiento, ya que, como les comenté, no podemos hacer un cálculo nominal porque no aplicaría en el caso de los rodamientos automotrices por las condiciones que les acabo de mencionar, pero sí podríamos ver este ciclo que estamos mostrando, el ciclo de vida de un rodamiento. Primeramente, pues tendremos que adquirir un rodamiento confiable. Nosotros conocemos muchas marcas y también confiamos en determinadas marcas. De ahí va a partir el número 1. Tenemos un montaje. Desafortunadamente, pues no hay mucha difusión de herramientas, de técnicas de montaje, y muchas veces pues el montaje lo hacen pues con lo que se tiene a la mano y sin prever algunas condiciones. En este caso yo les voy a presentar el montaje de un rodamiento doble en un vehículo de rueda delantera, en el cual van a ser herramientas mecánicas pero herramientas manuales. Este mismo proceso pues lo he visto que lo hacen en algunos talleres. En vez de utilizar estas herramientas, lo que hacen es desmontar el mango y llevar el mango a una prensa hidráulica, sacar el rodamiento y volverlo a colocar. Las desventajas es que esta parte, a la hora de quitarla, pues va a perder alineación, y tenemos el riesgo de que no entre perpendicular y puedan fracturar las tazas. Recordemos que un rodamiento es un rodamiento templado, cementado, que son tratamientos térmicos donde el acero adquiere un grado de dureza muy alto, el cual lo hace frágil. ¿Por qué? Porque el rodamiento, los esfuerzos a los que tiene que someterse es un esfuerzo de desgaste por velocidad al pasar los elementos rodantes por las pistas. Por eso es un acero al carbono con cromo, porque el cromo nos ayuda al desgaste en altas temperaturas. Bueno, entonces hablábamos del montaje, hablamos de la lubricación también, y que también vamos a detallar un poco más adelante. La alineación y el balanceo, sumamente importantes. También vamos a ver un ejemplo de un cálculo para que vean que no es lo mismo cuando vamos a 10 o 20 kilómetros a cuando vamos a 140, 160. Los que les gusta la velocidad, pues vamos a ver los efectos de la velocidad en un desbalanceo. Y también parte de llegar a un ciclo de vida de un rodamiento pues estándar, de cumplir cuando menos los kilómetros que mencioné, de 180,000, 160,000 kilómetros, previo a tener que hacer una sustitución de rodamiento. En este caso pues estamos hablando de ruedas, ¿no? en específico. Hay que hacer un monitoreo, de una revisión. Cuando nosotros llevamos al servicio el carro, pues también podemos pedir que nos hagan revisión de suspensión, revisión de amortiguadores, revisión de rodamientos, porque como esto es un conjunto, es un mecanismo que está entrelazado, pues muchas veces si tenemos problemas en la suspensión va a repercutir en los rodamientos y viceversa. Si tenemos problemas de rodamientos, van a repercutir en la suspensión, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando el carro entre en servicio, pues decirle al mecánico, sabes que pues dale una revisadita y chécame cómo anda de rodamiento, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos
Estos puntos, pues también a la hora de hacer el reemplazo del rodamiento, pues podemos decir que una masa podría durarnos 3 sustitutos de rodamiento, por así decirlo, siempre y cuando también el desmontaje se haga en una forma técnica y no se use el martillo, que es lo que normalmente, pues es una herramienta que siempre utilizan para aflojar, para ensamblar, pero como les comentaba, un martillo es un acero templado y un rodamiento es un acero templado. ¿Qué puede pasar? Pues que se fracture. En este caso lo que se va a fracturar va a ser el rodamiento, ¿no? Vamos a ver un video. Ok, aquí vemos nuestras herramientas, la disposición. Aquí estamos viendo que no se baja el mango, únicamente se va a ir quitando las partes, como quitar la espiga y quitar la rótula, ¿no? Sin perder el posicionamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la selección de nuestro buje y de nuestra taza, que van a ser los elementos que van, en este momento lo que va a pasar es que vamos a extraer primeramente el rodamiento del mango. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos un buje adaptador. Ese buje adaptador tiene 5 centésimas de diferencia contra el diámetro interior del rodamiento, y lo que va a hacer ese ajuste, esa interferencia, va a ser el O-ring que ustedes ven ahí. Lo mismo va a ser con la taza. Ese O-ring va a sujetar este anillo, que es el anillo que empuja la taza exterior. En este caso, ustedes recuerden que para sacar el rodamiento lo tenemos que de un alojamiento hay que apoyar en la periferia del diámetro exterior, pero igual cuidando que tenga unas centésimas abajo del diámetro del rodamiento, si no se nos podría atorar. Una vez que ya se hizo la selección de buje y de disco adaptador, lo que procedemos es a extraer el rodamiento por medio de este extractor. Se ajusta y entonces con 2 llaves, una que va a ser fija y otra que va a ser en movimiento, que puede ser un autoclave. Y entonces ahí estamos viendo cómo conforme va jalando el tornillo, pues va extrayendo, va sacando el rodamiento hasta lograr que el rodamiento salga completamente, y entonces a proceder a hacer la limpieza del mango con una lija muerta, con un cepillo de alambre para quitar los óxidos que se hubieran generado, y una vez limpio lo que procedemos a hacer es llenar de grasa para facilitar el deslizamiento del rodamiento nuevo. Aquí estamos viendo cómo sale el rodamiento, hacemos el desmontaje de ese rodamiento y procedemos a insertar un seguro que va a ser el tope del siguiente rodamiento que va a entrar. Aquí vamos a utilizar el mismo extractor, pero ahora en el otro sentido. Hagan de cuenta, vamos a abrir la puerta de la calle hacia adentro y ahorita vamos a salir de la casa hacia afuera, así de sencillo. Colocamos el dispositivo inverso y entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir con la misma llave, con el mismo autoclave, vamos a atornillar o vamos a jalar el rodamiento hasta que llegue al tope y podamos liberar el dispositivo, y posteriormente pues podamos poner el seguro. Una vez que llegó al tope, una vez que sacamos el dispositivo, procedemos a poner el otro seguro para encajonar nuestro rodamiento y evitar que se pueda salir, como lo mostramos aquí. Una vez que ya tenemos eso, vamos a proceder a meter la masa con la misma herramienta, cambiando algunas partes. Este disco de empuje lo vamos a sentar en la parte anterior de la masa, que va a ser la base, y por el otro lado vamos a ocupar nuestros dispositivos que en su momento utilizamos para la extracción del rodamiento. Una vez que tenemos eso, procedemos a hacer lo mismo. Vamos a jalar la masa o como ustedes lo vean.
la podemos empujar o la podemos jalar. La cuestión es que la masa tiene que llegar hasta el tope con el rodamiento. El rodamiento, como ya tiene las distancias y está encajonado con sus seguros, pues hasta que llegue al tope vamos a verificar que la masa gire libremente, que no haya obstruido, que le haya faltado un poquito de distancia, y procedemos a hacer la conexión de nuestra espiga, parte de la junta homocinética, y de la conexión de la horquilla, que en este tipo de modelo pues, fue necesario para poder hacer la liberación. Aquí estamos con un extractor de taza interior. Recuerden que es un rodamiento semirrígido y siempre esa taza se va a quedar insertada en la masa. Para poder aprovechar la masa en caso de que aquí vemos que todavía la masa tiene interferencia, la espiga se ve limpia, la espiga se ve brillante, eso quiere decir que todavía tenemos interferencia en esta masa. Y entonces podemos darle una limpiada, quitarle el óxido y poderla ocupar para el siguiente montaje. Ok, ya vimos la parte de montaje, entramos en la parte de lubricación. En esta lámina tenemos la lubricación por aceite, la lubricación por grasa. ¿Qué nos va a dar una lubricación adecuada? Bueno, pues va a dar una prolongación a la vida útil de un rodamiento, lo va a proteger contra corrosión, va a facilitar el desplazamiento y el funcionamiento oportuno, y en caso de que tengamos una lubricación por aceite, ¿qué vamos a tener? Bueno, habíamos platicado que cuando tenemos rodamientos abiertos o cuando tenemos una lubricación por aceite, independientemente de que existe esa lubricación, pues existe un enfriamiento. El aceite va disipando el calor generado dentro de los elementos rodantes y las pistas, de tal manera que aparte de lubricar, pues tenemos un enfriamiento. Muchas veces la gente cree o considera que ponerle más grasa y si nosotros tenemos un nivel, dicen échale un chorrito más. Si en caso de los rodamientos abiertos, dicen, bueno, pues ya tiene grasa, pero todavía aviéntale más para que funcione mejor. Y fíjense que ese es un error. Porque recuerden que todos los excesos son malos, ¿no? Si tiene poca grasa, pues vamos a tener una falla prematura por falta de lubricación, pero si tenemos un excedente también de lubricación, pues vamos a tener una saturación y vamos a tener también vamos a generar más trabajo. Vamos a verlo de esta forma. Si nosotros caminamos en una alberca y el agua nos llega a los tobillos, pues no vamos a tener mucha complicación, vamos a caminar y no nos vamos a atorar. ¿Qué pasa cuando ese nivel de agua lo tengo a la cintura o arriba de la cintura? Obviamente que yo no me puedo desplazar con la velocidad que me puedo desplazar cuando el agua me llegaba a los tobillos. ¿Qué estoy haciendo? Me va a costar más trabajo, me voy a esforzar más, y esto es trabajo y es potencia, ¿no? Entonces eso pasa con los rodamientos. Recuerdo en una parte industrial, en la industria, había rodamientos que duraban 3 días. Entonces se le llama al técnico y el técnico pregunta, bueno, dime la forma, cómo desmontas, cómo montas y con qué lubricas. A la hora de llegar al punto de la lubricación, pues dice, pues es que le pongo de esta grasa y lo pongo, a ver, hazlo. Y entonces lo que se dio cuenta el técnico es que ese rodamiento estaba saturado de grasa. Y esa misma grasa hacía que el rodamiento tuviera fallas prematuras. ¿Por qué? Por lo que les comento, generaba más fuerza, generaba más desgaste. ¿Qué fue lo primero que hicieron? En el siguiente cambio de rodamientos, dijo, no le pongas grasa, deja con la grasa que viene, pero déjalo así. Sorpresa, los rodamientos duraron un mes.
Y entonces ya se fueron a algo más especial, una grasa para más alta velocidad, pero nada más en el efecto de no engrasar o de dejarle la grasa que contenía, pues ya hubo ese cambio radical. Por eso es importante que nosotros respetemos cuando dicen, pues ese es el nivel, pues ese es el nivel. Si le ponemos más, podemos generar otro tipo de situaciones adversas que no están contempladas en el funcionamiento de un rodamiento, independientemente también que hay otros factores. No es el mismo aceite que se requiere en una caja de transmisión automática, no es el mismo aceite ni la misma calidad ni los elementos que debe de llevar un aceite para un diferencial. Y así sucesivamente, ¿no? La grasa de una junta homocinética no es la misma grasa que requiere un rodamiento, o que requiere chasis, o que requiere las balatas. Si todas las grasas, hay grasas de litio, hay grasas a base de aluminio, hay grasas con base de cobre, y así sucesivamente. Y cada grasa pues es específica, ¿no? Por eso es siempre importante preguntar o consultar con el manual del automóvil, del fabricante, qué es lo que le debo poner, qué tipo le debo poner, porque ellos son los que diseñaron el vehículo y ellos son los que van a definir qué lubricante debe de llevar ese elemento. Bueno, pues también comentábamos que nunca se deben de lubricar rodamientos que ya vienen sellados, por lo que comentamos. Aquí igual pues estamos reafirmando que tenemos aceites EP, que un aceite EP quiere decir extrema presión. ¿Qué quiere decir? Que ese aceite debe de llevar determinado aditivo que permita que la fuerza o la presión que va a ejercer entre el metal no se va a romper esa película. Entonces es necesario, como les comentaba, el aceite en un diferencial es un aceite especial, ¿sí? Y no es lo mismo en una caja de cambios, en una manual o en una automática, ¿no? ¿Por qué? Porque los especialistas en lubricación pues ya tienen la receta y las cantidades adecuadas para esos elementos. Ok, entonces pues vamos a seguir con nuestras fallas comunes, ¿no? Una vez que ya vimos cómo nos afecta la precisión, el ajuste, la lubricación, pues las fallas más comunes que tenemos es cómo apoyamos los rodamientos. Muchas veces hacemos aquí en esta imagen, estamos viendo que estamos apoyando en la taza exterior y estamos metiendo a la flecha, cuando este apoyo debe de ser inverso. Si yo voy a meter al alojamiento, sí voy a apoyar en la taza exterior, y si lo voy a meter a la flecha, yo debería de apoyar en la taza interior. Y esto ya va a hacer que el rodamiento se marque, y desde el montaje ya le estamos dando la sentencia de que ese rodamiento va a tener una falla prematura. Aquí en esta imagen estamos viendo otra falla. Vemos que la pista está cascareada. Ese cascareo de la pista pues se debe a que entraron contaminantes, que la pieza no estuvo sellada y que lo que sucedió fue que entró tierra y junto con la grasa lo que hace es hacer un efecto de lima o de lijado, y nosotros sabemos a qué revoluciones quiere un rodamiento. Por tal motivo pues vamos a tener este tipo de daño, y ese daño también pues nos va a llevar a que antes de llegar a ya es la marca cuando el rodamiento ya zumbó, ya se calentó y el ruido ya es bastante alto, ¿no? Pero pues empieza como un pequeño hoyo en la carretera. Pasamos en la mañana y tiene una dimensión de 6 pulgadas. Pasamos en la tarde y ese agujero ya se volvió de 12 pulgadas hasta que se convierte en un cráter, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los rodamientos.
puede ser como un punto, pero como son piezas que giran constantemente a velocidades de medianas a altas y normalmente pues mantienen pesos considerados, pues eso es lo que pasa, que se va cascareando el metal como tal, aunque es acero y tiene un tratamiento de endurecimiento, pues no es infalible. Y en esta falla también, en esta lámina, este tipo de abrasión que se ve también es por falta de una lubricación incorrecta, que puede ser una grasa que no es extrema presión, una grasa de uso general, que aun cuando es un lubricante no es lo suficientemente capaz para crear la capa aislante o la capa de lubricación que se requiere en una pista de rodamiento. Bueno, pues yo espero que estos datos que hemos dado sean de utilidad y los llevemos a práctica. Pues no me queda más que agradecerles y desearles un bonito día. Hasta luego.